We are done from the camp on down. We cannot touch the ground this year because we don't have a permit. Ya he tenido suficiente. Nunca volveré a trabajar con ellos, declaró Tony Veets durante una entrevista, enviando escalofríos por la espalda de muchos espectadores. Conocido por su temperamento explosivo y su actitud directa, el rey del Klondike acaba de soltar una revelación impactante, exponiendo no solo 1 o 2, sino 5 nombres de mineros de Gold Rush con los que juró que jamás volverá a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación tenía realmente con estas personas? ¿Quiénes son? ¿Y qué efecto tendrá este anuncio no solo en esos 5 mineros, sino también en toda la industria minera de Gold Rush? ¿Quieres saberlo? Quédate con nosotros. Trámites interminables y caras rojas. En cuestión de horas, la noticia se extendió por el valle como un incendio. Equipos de otras minas se reunieron en las crestas, con binoculares fijos en la escena, señalando y susurrando. La rumorología estaba a todo vapor. Algunos decían que los inspectores habían encontrado zanjas de expansión no autorizadas que iban mucho más allá de su terreno permitido. Otros juraban que no tenía nada que ver con códigos ambientales, que todo era político. Lo que nadie te dice es lo rápido que pueden destruirse reputaciones en el norte. Uno de los rumores más salvajes afirmaba que Tony había desafiado directamente una nueva directiva territorial de minería, ignorando a un funcionario con su característico gruñido. No me dices dónde excavar. Durante años, Tony Veets había sido el símbolo viviente de la rebelión del Yukon, un minero que jugaba según sus propias reglas y construyó un imperio multimillonario haciéndolo. Pero esta vez, parecía que las reglas habían peleado y ganado. Su reclamo, antes atronador, quedó inquietantemente en silencio. Las dragas que rugían lo suficiente como para escucharse a kilómetros ahora estaban como bestias congeladas, sus esqueletos metálicos cubiertos de escarcha. Sus trabajadores, hombres leales que lo habían seguido durante años, permanecían alrededor de hogueras en total incredulidad, con un futuro de repente incierto. Y Tony, no se le veía por ninguna parte, pero, como resultó, el silencio en un campamento fue el disparo de salida para otro. A kilómetros de distancia, en un cálido tráiler de operaciones en el Klondike, otro minero miraba el titular que aparecía en su computadora portátil. Operaciones de Veets suspendidas indefinidamente. Parker Schnabel se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Su equipo murmuraba detrás de él, esperando que su jefe dijera algo, cualquier cosa. Durante unos largos segundos, no pasó nada. Luego, lentamente, las comisuras de la boca de Parker se curvaron en una sonrisa. No necesitaba decir una palabra. Todos en esa sala sabían exactamente lo que significaba. Lo más impactante fue la rapidez con la que esta noticia dominó todo. Cada foro de minería, canal de radio y red social del norte hablaba de la banda Veets. En los bares de Dawson City, los mineros veteranos discutían mientras tomaban cerveza. Algunos decían que Tony finalmente había recibido lo que le correspondía, mientras otros lo llamaban una caza de brujas del gobierno. El informe oficial, cuando finalmente se publicó, afirmaba que el cierre se debía a exceso hidráulico y a no cumplir con órdenes de recuperación ambiental. Pero un memorando filtrado que circulaba discretamente entre expertos de la industria contaba una historia muy distinta. El documento listaba quejas confidenciales sobre niveles de ruido, alteraciones en el flujo de los arroyos e incluso perturbaciones en posibles sitios patrimoniales. La parte más sospechosa era un párrafo clasificado que mencionaba presentaciones de terceros. Alguien, posiblemente un rival, había estado entregando pruebas al gobierno. Cuando los reporteros finalmente acorralaron a Tony, su rabia fue explosiva. «Me llaman imprudente», gritó, con la nieve azotándole la cara. «He estado aquí más tiempo que la mitad de estos oficinistas que apenas viven. Me atacan porque no les beso las botas». El vídeo se volvió viral. La mitad de Internet lo llamó una leyenda. La otra mitad lo llamó un fuera de la ley. Mientras el mundo debatía, Parker planeaba. Su computadora brillaba con mapas satelitales y cuadrículas de reclamos. Un contorno rojo marcaba Veets Creek, el mismo canal que Tony juraba lo haría rey. Ahora esa corona estaba colgando ahí, al alcance de cualquiera. El imperio de Tony estaba silenciado por un pedazo de papel, pero Parker estaba a punto de iniciar una guerra con maquinaria pesada. No se puede mantener a un buen minero abajo. Tony Veets nunca fue un hombre que mirara desde la barrera. Dentro de su remolque oficina, las paredes estaban cubiertas de mapas y antiguos títulos de concesión. Rodeado por su familia y su tripulación de mayor confianza, señaló con un dedo enguantado el centro de un gráfico geológico. «Si quieren pelear,
gruñó con voz baja y peligrosa. Tendrán una oportunidad. Inmediatamente se puso al teléfono, llamando favores a antiguos socios, nombres que no se habían oído en el valle durante años, contratistas, perforadores, hombres que aún le debían de temporadas pasadas. ¿Todavía tienen esas bombas?, preguntaba. Podría necesitarlas. Lo más impactante era que no solo planeaba defenderse legalmente, planeaba desaparecer. Señaló una marca descolorida en el borde sur del mapa, un estrecho cañón que había prospectado décadas atrás y abandonado. Nadie está vigilando ese lugar, dijo. Ningún regulador, ninguna cámara. Nos instalamos allí, a pequeña escala, sin dejar rastro, completamente fuera de la red. La sala quedó en silencio. Todos sabían exactamente lo que eso significaba. Era un juego completamente diferente. La noticia se difundió rápidamente por su círculo íntimo. Tony Beats estaba preparando una operación en la sombra. Una mina no registrada, no listada, muy lejos de cualquier supervisión oficial. Si el gobierno quería cerrar su nombre, simplemente empezaría de nuevo sin uno. Durante los días siguientes, bajo el amparo de la oscuridad, los miembros más leales de su equipo comenzaron a desaparecer del campamento principal de 2 en 2 y de 3 en 3. Se llevaban camionetas sin calcomanías y tambores de combustible con las etiquetas borradas. La red de rumores en el Yukon comenzó a vibrar. Beats ha vuelto a la acción. No se puede detener a un hombre así. Mientras tanto, la nueva operación de Parker crecía a cada hora. Bulldozers nivelaban nuevos terrenos para una planta de lavado de última generación. Cintas transportadoras se extendían por las planicies. Las primeras pruebas sueltas producían copos gruesos y brillantes de oro, el tipo de grava rica que Tony había jurado que contenía la mayor veta de pago del territorio. Para Parker, era la confirmación de que su enorme apuesta ya estaba dando frutos. Pero luego, como resultó, empezaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de su sitio. Una mañana, los sensores del perímetro se activaron, detectando movimiento donde no debería haberlo. A la noche siguiente, su equipo encontró huellas frescas de neumáticos que subían hasta una cresta a la que ningún vehículo de la empresa había llegado. Unos días después, uno de los supervisores de Parker levantó la vista y se quedó paralizado. Un pequeño dron negro flotaba silenciosamente sobre ellos, dando vueltas alrededor de su nueva planta de lavado. No era uno de los suyos. ¿De quién es ese dron?, gritó, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, se alejó entre la neblina matutina. Parker salió de su remolque con los ojos entrecerrados. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. Lo sabía. Muy al oeste, al borde del bosque, Tony Beats estaba junto a su camioneta, con un control remoto en las manos. La pequeña pantalla reflejaba toda la vista de Parker con detalle cristalino. La cámara del dron hacía zoom sobre las excavadoras de Parker, la colocación de sus canales de lavado e incluso la ruta que seguían sus camiones de combustible. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Tony. «Buen montaje, chico», murmuró para sí. «Veamos cuánto dura». El juego había cambiado de una adquisición corporativa a una guerra personal de sabotaje y espionaje. Un imperio sobre ruedas. La nieve se desplazaba por el silencioso patio de Tony como ceniza de un fuego moribundo. La que alguna vez fue la mina más ruidosa del Yukon ahora era un cementerio de acero congelado. Los mineros de Tony, atónitos y en silencio, observaban cómo su aliento se convertía en vapor en el aire frío mientras miraban las cadenas y la cinta de advertencia. Las máquinas que una vez sacudieron todo el valle ahora parecían fósiles, medio enterradas en escarcha. Tony atravesó el patio con furia, su voz resonando entre las excavadoras inmóviles mientras gritaba por teléfono, exigiendo respuestas que nadie le daría. ¿Cerraste mi terreno sin previo aviso? ¿Llamas a esto debido proceso? Sus palabras fueron tragadas por el viento, pero su ira ardía lo suficiente como para derretir la nieve. En el cobertizo de equipos, rodeado de generadores silenciosos, rasgó un informe de inspección por la mitad. El zumbido de una cámara de producción cercana solo alimentó su furia. Pateó una manguera hidráulica congelada con tanta fuerza que crujió como un disparo. ¿Quieren espectáculo?, rugió. Les daré un espectáculo. Justo cuando su voz se desvanecía, un nuevo sonido rompió el silencio. Al este, el rugido de motores. Los camiones de Parker, de un amarillo brillante sobre el paisaje blanco, avanzaban. Era un convoy completo cargado con maquinaria pesada moviéndose en perfecta formación, trazando nuevas huellas hacia Beats Creek. La escena golpeó al equipo de Tony como un puñetazo en el estómago. Lo que muchos pasaban por alto era lo preparado que estaba Parker. No se trataba de una decisión improvisada. A pocas horas de la prohibición,
Sus abogados habían presentado papeles bajo una empresa fantasma recién formada, Klondike Nord Ventures. En el papel, era una entidad separada. En realidad, era la nueva arma de Parker. Los documentos legales eran limpios, herméticos y acelerados a través de canales que el equipo de Parker había estado lubricando durante semanas. Habían estado observando, esperando, y en el instante en que el gobierno golpeó, comenzó la toma. Lo que nadie te dice sobre la estrategia es que los mejores movimientos son aquellos que tu oponente nunca ve venir. Mientras la excavadora de Tony permanecía fría, el equipo de Parker estaba abriendo nuevas tierras a solo unas millas de distancia. Había comprado discretamente todas las concesiones secundarias alrededor de la concesión principal de Tony. Parcelas más pequeñas de tierra que Tony solo utilizaba para caminos de acceso y desagües. Fue un movimiento quirúrgico, como una partida de ajedrez. Al poseer esos lotes laterales, Parker efectivamente acorraló a Tony, cortándole cualquier posible expansión. Los caminos principales se ampliaron de la noche a la mañana. Las redes eléctricas se extendieron. Desde un remolque de comando móvil, el equipo logístico de Parker coordinaba la invasión con precisión militar. Para la segunda noche, potentes focos iluminaban el valle como un estadio de fútbol. El contraste era increíble. La draga inactiva de Tony permanecía en la oscuridad mientras la maquinaria de Parker rugía a menos de una milla de distancia. Una cámara de dron captó la escena desde arriba. El imperio congelado de Tony a un lado, el convoy imparable y reluciente de Parker al otro. En 72 horas, el ensordecedor zumbido del hierro pesado de Parker había reemplazado por completo el silencio que Tony había dejado. Desde una cresta con vista al valle, Mónica Bitz observaba todo a través de unos binoculares. El resplandor de las luces de Parker atravesaba la oscuridad. No desperdició ni un maldito segundo, murmuró, con la mandíbula apretada. Esto no era solo un movimiento comercial, se sentía como una invasión. Parker tenía la tierra rodeada, pero Tony estaba a punto de irse bajo tierra donde nadie podría seguirlo.